En la mañana del 16 de diciembre de 2024, se encontró un coche abandonado en el arcén de la Interestatal I-40 en Tennessee. Su propietario, Ronald Dumas, hijo, había desaparecido sin dejar rastro. Pero el detalle más inquietante e inexplicable era su teléfono móvil. Según la red de telefonía móvil, en el mismo momento en que el coche vacío estaba aparcado en el arcén de la carretera, el teléfono seguía viajando hacia el oeste a 60 kilómetros por hora, alejándose cada vez más. Este fantasma digital, que viajaba por la autopista separado de su dueño, fue la primera paradoja de un caso en el que la lógica y el sentido común darían paso continuamente a un misterio irresoluble. Esta historia no nació en una taiga remota, ni en una isla perdida en el océano. Nació en el corazón del sur de Estados Unidos, en Huntsville, Alabama, en el tranquilo bullicio de los días previos a la Navidad. El mundo de Ronald Dumas era un mundo de calles llenas de luz, cenas familiares y exitosos negocios inmobiliarios. Nada en su comedida vida hacía presagiar una colisión con la fuerza violenta e irracional que le esperaba esa noche fuera de la licorería. La tragedia rara vez avisa de su visita, y son sus comienzos mundanos los que la hacen especialmente aterradora. En el centro de esta paradoja se encontraba el hombre menos indicado para ser víctima de circunstancias misteriosas. Ronald Leslie Dumas, Jr., de 37 años, era un pilar de su familia y su comunidad. Agente inmobiliario de éxito, padre solícito de 3 hijos, era un hombre previsible en el mejor sentido de la palabra. Sus seres queridos descartarían desde el principio cualquier versión sobre su desaparición voluntaria, repitiendo la misma frase como una verdad inquebrantable: nunca abandonaría a sus hijos. Esta caracterización será el punto de partida de toda la investigación. Si un hombre como Ronnie ha desaparecido, es que algo extraordinario ha ocurrido, pero fue aquí, en las primeras horas, donde surgió la primera grieta, casi invisible. Una brecha entre la intuición de la familia y el protocolo oficial. Cuando la noticia del coche abandonado en otro estado llegó al departamento de policía de Huntsville, la reacción fue moderada. Para ellos, se trataba de un caso de varón adulto desaparecido. Hay cientos de casos de este tipo. El protocolo exigía pruebas, hechos, evidencias que apuntaran a un delito, y no había ninguna. La familia tenía otro tipo de pruebas, que no se podían admitir en el expediente. Un conocimiento profundo e intuitivo del carácter de Ronald. Intuyeron desde el primer momento que se había producido un desastre, pero sus temores se vieron truncados por un muro de cautela procesal. Este conflicto, esta discrepancia entre premonición y protocolo, definió los primeros y más preciosos días de la investigación, cuando el rastro aún no se había enfriado. La familia clamaba por un secuestro, mientras la policía seguía barajando la teoría de que Ronald Dumas simplemente se había marchado por su cuenta. El 15 de diciembre de 2024 fue el último día en que la vida de Ronald Dumas estuvo sujeta al orden habitual. Los acontecimientos de aquel día, reconstruidos minuto a minuto, parecían tan ordinarios que su trágico final posterior parece aún más monstruoso. Pasó el día con su hijo mayor, Kai. Fueron de compras, compraron ropa, hablaron de nimiedades. Hacia las 8 de la tarde, Ronald llevó a su hijo a casa de su madre, Shakeria Samples. Fue la última vez que el hijo vio a su padre. Hacia las 10 de la noche, Shakeria telefoneó a Ronald. Fue una conversación breve y sin compromiso para darle las gracias por la compra. Más tarde recordó que se oían voces de fondo, lo que significaba que no estaba solo, ni en casa. Fue su última conversación. Al mismo tiempo, su amigo Chris Gotzi le esperaba en el bar Dave & Buster's, donde habían quedado. Pero el asiento de la mesa contigua a la de Chris permanecía vacío. Ronald no se presentó ni llamó para cancelar la cita, lo que no era habitual en él. Sus planes para la noche habían sido interrumpidos por alguien o algo que ninguno de sus seres queridos sospechaba. La última prueba documental de su vida anterior
fue una grabación silenciosa del circuito cerrado de televisión. El 15 de diciembre, poco antes de las 11:30 de la noche, Ronald salió de una licorería de University Drive en compañía de 2 mujeres. El informe policial registraría más tarde secamente un detalle clave. Dumas no parecía estar bajo estrés. Esa calma engañosa, congelada en una grabación granulada, fue lo último que vio el objetivo de la cámara. Horas más tarde, su coche se detendría en un arcén de otro estado y su teléfono continuaría su fantasmal viaje hacia el oeste, llevándose consigo todas las respuestas. Pero es en esta grabación, que la policía consideró inicialmente poco significativa, donde un investigador privado contratado por la familia discerniría más tarde algo más. Un detalle que hará que los investigadores se den cuenta de que no están ante una simple desaparición, sino ante una conspiración fría, calculada y planificada de antemano. El detonante que desencadenó la cadena de acontecimientos irreversibles se produjo de forma silenciosa y mundana, como debe ser en una verdadera catástrofe. En la mañana del 16 de diciembre de 2024, un agente de la patrulla de carreteras de Tennessee encontró un Hyundai Palisade negro, aparcado en el arcén del kilómetro 133 de la carretera interestatal I-40. Era algo rutinario para el patrullero, un vehículo abandonado obstruyendo el tráfico. Para el patrullero era algo rutinario, un vehículo abandonado obstruyendo el tráfico. Realizó una inspección estándar. No había nadie dentro. No había signos de entrada forzada o forcejeo. Los efectos personales parecían estar en su sitio. El coche fue remolcado a un depósito de Camden, Tennessee. En el informe inicial no se mencionaba ningún delito. Solo se trataba de un obstáculo en la carretera. La noticia del coche llegó a oídos de la familia Dumas, y en ese momento su mundo se dividió. Para ellos, no se trataba solo de un coche abandonado. Era una bengala, un grito de auxilio. El lugar donde encontraron el coche estaba a casi 2 horas de Huntsville, en un estado completamente extraño para Ronald. Nunca había mencionado planes de viajar a Tennessee. La familia empezó a llamar a hospitales, tanatorios, comisarías. Lo único que escucharon como respuesta fue silencio y simpatía cortés. El 17 de diciembre, incapaces de seguir soportando lo desconocido, denunciaron oficialmente la desaparición de Ronald Dumas al Departamento de Policía de Huntsville. Fue entonces cuando el procedimiento habitual de tráfico empezó a convertirse lentamente, demasiado lentamente, en una investigación. Fue entonces cuando los investigadores, tras solicitar datos sobre la ubicación del teléfono móvil de Ronald, se encontraron con el primer hecho que no podía explicarse lógicamente. Los datos mostraban que a las 6 horas y 8 minutos de la mañana del 16 de diciembre, el teléfono se desplazaba hacia el oeste por la I-40, pasando por el mismo lugar donde más tarde se encontró su coche. Siguió moviéndose a la velocidad del coche, mientras que este ya estaba vacío en el arcén. Esta huella digital, separada de su soporte físico, fue la primera prueba irrefutable de que había un tercero implicado. La persona cuyo coche se averió permanece a su lado. El teléfono de Ronald Dumas siguió su viaje sin él. Ya no se trataba de si se había estropeado solo. La cuestión era quién y en qué coche le llevaba a él, o al menos a su teléfono, cada vez más al oeste. Mientras la investigación oficial avanzaba con lentitud burocrática, la familia, impulsada por la desesperación y un profundo conocimiento de su ser querido, se puso en acción. Sentían que a la policía se le escapaba algo importante. El 29 de diciembre, reuniendo a un pelotón de más de 45 voluntarios, volvieron al mismo lugar, en el kilómetro 133 de la I-40. La policía ya había examinado el coche, pero el coche había desaparecido. La policía ya había examinado el coche, pero la familia quería examinar el suelo, el bordillo, cada centímetro de espacio donde había estado por última vez el coche de Ronnie. Rastrearon el suelo frío y helado, escudriñando la hierba seca y la grava. Y fue allí, durante esta búsqueda desesperada e intuitiva,
donde encontraron lo que los profesionales habían pasado por alto. Uno de los voluntarios, inspeccionando el interior de un coche remolcado que se les permitió inspeccionar, notó algo extraño. Debajo del asiento del conductor, encajado en los raíles metálicos del patín, había granos de algo que estaba completamente fuera de lugar. Era arena de río fina, casi blanca, y unos pequeños cristales multicolores perfectamente lijados con agua. Del tipo que se encuentra en las playas antiguas, donde las olas han estado moliendo cristales rotos durante décadas. Este hallazgo no solo era extraño, sino imposible. Los expertos forenses a los que la familia entregó posteriormente las muestras confirmaron sus peores temores. La composición similar de la arena y la forma característica de las cuentas de vidrio eran completamente atípicas del suelo de Tennessee o Alabama. Los exámenes geológicos demostraron que los lugares más cercanos donde se podía encontrar un suelo similar estaban a cientos de kilómetros de distancia, en regiones completamente distintas del país. Esto significaba una cosa. Antes de que el Hyundai Palisade fuera abandonado en la I-40, había estado en otro lugar, algún lugar desconocido, junto a un río o un lago que nadie conocía. Ese puñado de arena era la primera prueba física que gritaba que la geografía oficial de este caso era mentira. La verdadera ruta de Ronald Dumas era mucho más complicada y aterradora que una simple línea recta por una autopista interestatal. El hallazgo de arena fue un momento de amarga confirmación para la familia. Su intuición, su certeza de que la policía no estaba viendo el cuadro completo, obtuvo una prueba física. Shakeria Samples y Talia Berry Hill, las madres de los hijos de Ronald, empezaron a reclamar una actuación policial activa con renovado vigor. Su frustración y su rabia eran palpables. En entrevistas con canales locales, afirmaron sin rodeos que no se las tomaba en serio. Sentían que, como Ronald era un hombre afroamericano adulto, la investigación se inclinaba desde el principio por la versión más fácil y cómoda. Simplemente se había marchado. Había tenido una aventura. Había decidido desaparecer. No fue un colapso mental, repitió Shakeria a los periodistas. Él nunca haría eso a sus hijos. La respuesta del departamento de policía de Huntsville, al menos públicamente, siguió siendo comedida. En enero de 2025, casi un mes después de la desaparición, su postura oficial se expresó con extrema cautela. No hay base ni pruebas que sugieran que Dumas esté en peligro o haya sido secuestrado en este momento. Señalaron que las repetidas inspecciones del coche no mostraban signos de lucha o violencia. Esta disonancia entre el pánico de la familia, que ya había encontrado pruebas imposibles, y la fría calma de los funcionarios creó una tensión insoportable. La familia veía un cúmulo de pruebas de comportamiento y ahora físicas del desastre. La policía veía la ausencia de sangre y casquillos de bala. Fue un conflicto clásico entre dos realidades: la realidad de los seres queridos que conocen a la persona y la realidad de un protocolo que exige ciertas pruebas estandarizadas de un delito. Sintiendo que no se les escuchaba, la familia dio un paso desesperado. Lanzaron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para un investigador privado. Querían encontrar a alguien que buscara respuestas, no razones para considerar el caso poco prometedor. Recaudar casi $9,000 y contratar a un profesional fue su respuesta a la inacción del sistema. No iban a esperar más. La decisión de contratar a un detective privado fue un punto de no retorno. No fue solo un añadido a la investigación oficial, sino un reconocimiento tácito de su fracaso. Este paso cambió la táctica de la familia. De peticionarios pasaron a ser participantes activos, liderando su propia línea paralela de investigación. Y esta línea pronto se cruzaría con la oficial, cambiándola para siempre. Fue el investigador privado, según afirmó más tarde la familia, quien hizo lo que no hizo la policía en los primeros días. No se limitó a ver el vídeo de la licorería. Empezó a trabajar metódicamente en toda la zona circundante,
solicitando imágenes de todas las cámaras que pudieran haber captado el aparcamiento o la calle. Partía de la base de que Dumas había sido secuestrado, lo que significaba que los secuestradores debían tener un plan y posiblemente un vehículo de vigilancia. Buscó incoherencias en la ilusión de seguridad que había captado la cámara de la entrada de la tienda. El trabajo de un investigador privado ha ejercido una enorme presión sobre el Departamento de Policía de Huntsville. Las afirmaciones de la familia en las redes sociales y en la prensa de que el profesional que habían contratado estaba encontrando pruebas que la policía podría haber encontrado si hubiera estado buscando. Estaban golpeando la reputación del departamento, y cuando el detective presentó a los investigadores su primer informe, tuvieron que reaccionar. Porque lo que encontró no eran solo pruebas circunstanciales, eran pruebas directas de vigilancia. Pruebas de que Ronald Dumas no fue una víctima cualquiera aquella noche, sino un objetivo preseleccionado. Esta nueva información, obtenida gracias a la persistencia de la familia y al trabajo de un solo hombre, fue el giro operativo que obligó a la policía a reclasificar finalmente el caso y a volcar en él todos los recursos disponibles. Se rompió la inercia de la investigación. La presión de la familia y el trabajo de un investigador privado hicieron girar con renovado vigor el volante de la investigación oficial. Cuando los investigadores del Departamento de Policía de Huntsville recibieron las conclusiones del detective, se vieron obligados a admitir que la teoría original de una desaparición voluntaria ya no se sostenía. Se enfrentaban a un callejón sin salida, y la única salida era una reevaluación completa de todas las pruebas disponibles. La fase de adaptación había comenzado. En lugar de esperar a que aparecieran nuevas pruebas, decidieron ir a por las circunstanciales, las que antes les habían parecido insignificantes. Lo primero que hicieron fue volver a examinar el vídeo de la licorería desde un ángulo diferente. Pero ahora les interesaba algo más que la grabación de la cámara principal. Solicitaron datos de todas las fuentes posibles en un radio de una manzana. Cámaras de cajeros automáticos, tiendas, almacenes. Era el trabajo minucioso y rutinario de buscar una aguja en un pajar, horas de imágenes borrosas y granuladas de docenas de coches y transeúntes sin sentido. Pero fue esta metodología, dictada por la desesperación y las nuevas aportaciones del investigador privado, la que dio resultados. En la grabación de la cámara de la zona de carga del almacén, situado frente a la licorería, vieron por fin de qué hablaba el detective. La calidad era pésima, pero lo esencial estaba claro. Mientras Ronald Dumas, en compañía de dos mujeres, salía de la tienda, un sedán oscuro y anodino estaba aparcado en el lado opuesto de la calle. No estaba aparcado, sino con las luces de posición encendidas, como si esperara a alguien. En cuanto el Hyundai de Dumas salió del aparcamiento, el sedán se alejó lentamente, sin prisa, y lo siguió, manteniendo la distancia. Era una sombra, un acecho profesional y frío. Este hecho era el eslabón perdido que convertía un conjunto de extrañas circunstancias en el esbelto y siniestro cuadro de un crimen planeado de antemano. La táctica operativa de la investigación cambió de inmediato. Ahora no buscaban a una persona desaparecida. Buscaban a un grupo de secuestradores profesionales. Esta improvisación, nacida de un callejón sin salida, generó una nueva cadena de pruebas. Los investigadores empezaron a trabajar no solo sobre las identidades de las mujeres del vídeo, sino sobre todos sus conocidos, todas sus conexiones, todos sus contactos. Consultaron archivos y comprobaron delitos similares en estados vecinos. La investigación dejó de estar localizada, comenzó a extenderse, abarcando nuevos territorios y nuevas figuras, aún sin nombre. El 7 de febrero de 2025, casi 2 meses después de la desaparición, el Departamento de Policía de Huntsville hizo el anuncio oficial que la familia había estado esperando. Anunciaron que habían recibido nuevas pruebas críticas y que reclasificarían el caso de investigación de persona desaparecida a investigación activa de secuestro. El anuncio fue una confirmación plena e inequívoca de los temores de la familia, pero también
significaba que cada vez había menos esperanzas de encontrar a Ronald con vida. La reclasificación del caso abrió el acceso a recursos que antes estaban fuera de discusión. Las agencias federales se implicaron inmediatamente en la investigación, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Su jurisdicción a través de las fronteras estatales era vital para un caso que ya abarcaba Alabama y Tennessee, y que ahora, como se vio después, se extendía hasta las fronteras de Mississippi. Toda la postura investigadora cambió de ¿dónde está?, a ¿quién lo secuestró? ¿Y dónde están?, con la ayuda del FBI, que tenía acceso a datos más profundos de la red de telefonía móvil y a información de inteligencia. Se relacionó a las sospechosas con una zona concreta. El análisis de los movimientos de las mujeres y de los contactos del vídeo les condujo a la ciudad de Memphis, Tennessee. Allí es donde parecían residir los individuos clave. Este cambio de enfoque geográfico fue el resultado directo de identificar a los sospechosos, en lugar de limitarse a rastrear un teléfono. Y aunque el teléfono de Ronald había señalado por última vez al sur de Memphis, la investigación disponía ahora de información creíble, específica, que les permitía acotar la zona de búsqueda. Se trataba de una zona de 450 acres al sur de Memphis, que se extendía hasta el norte de Mississippi, una parcela de tierra asociada a uno de los sospechosos. El 6 de febrero, un día antes de que se anunciara oficialmente el secuestro, comenzó una operación de búsqueda masiva, pero no anunciada. 20 investigadores del Departamento de Policía de Huntsville, el Departamento de Policía de Memphis y la oficina del sheriff del condado de DeSoto se desplazaron al lugar de los hechos. A ellos se unió la unidad canina Southeastern Search Dogs, con los mejores perros de búsqueda de la región. Se peinó la zona con drones equipados con cámaras termográficas y los investigadores forenses registraron cada palmo de terreno. Fue un trabajo duro y agotador ante la incertidumbre. Frío de febrero, barro viscoso, densos matorrales. Los equipos de rescate instalaron un campamento provisional y trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, en turnos rotativos. Las noches eran frías, las comunicaciones inestables. En el aire flotaba una tensión constante. Buscaban un cadáver. Todos se dieron cuenta, aunque nadie lo dijo en voz alta. Buscaban un lugar donde los secuestradores pudieran deshacerse de Ronald Dumas. Los días se fundieron en una búsqueda interminable y monótona. Cuadrado a cuadrado, recorrieron el vasto territorio, pero no encontraron nada. Ni signos de lucha, ni cosas abandonadas, ni tierra recién cavada. Un vacío. Este vacío presionaba a los investigadores más que el cansancio físico. Trabajaron hasta el límite, pero la tierra, a la que apuntaban todas las pruebas, guardaba silencio. Guardaba su secreto, y este silencio era casi palpable, ominoso. Parecía que estaban buscando en el lugar equivocado, o peor aún, buscando algo que nunca había estado aquí. Al tercer día de la operación de búsqueda, cuando el agotamiento físico y nervioso llegaba a su límite, ocurrió algo que acabó por derribar el suelo bajo los pies, incluso de los investigadores más experimentados. No fue una explosión ni el hallazgo de un cadáver. Fue algo más sutil y, por tanto, más inquietante. Las unidades caninas que trabajaban en la parte sur de la zona de búsqueda se toparon con una anomalía que no podían explicar. Los mejores sabuesos, adiestrados para encontrar restos humanos en todas las condiciones, se comportaban de forma extraña. Seguían con confianza el rastro del camino rural que se adentraba en el territorio. Caminaban con excitación, lo que indicaba que el objetivo estaba cerca. Pero en un mismo punto, en un pequeño y poco llamativo claro cubierto de escasos arbustos, ocurrió lo mismo. Los perros se detuvieron bruscamente, gimieron, dieron vueltas en su sitio, y luego, metiendo la cola, se negaron a seguir adelante. Miraron a sus guías con evidente confusión y miedo, como si el rastro que tan confiadamente seguían se hubiera desvanecido en el aire. Los sinólogos probaron con otros perros en este lugar, de cálculos diferentes,
pero el resultado fue idéntico. En un punto concreto del claro, el rastro de Ronald Dumas se había roto. Este inexplicable comportamiento de los perros se convirtió en una fuente de controversia e irritación silenciosa en el campamento. Algunos creían que la culpa la tenía algún producto químico derramado por el suelo. Otros lo achacaban a animales salvajes que habían roto el rastro. Pero nadie podía explicar claramente por qué sucedía con una precisión tan aterradora en el mismo lugar. Aquel claro se había convertido en un lugar maldito, un punto de irracionalidad en medio de una metódica investigación policial. Esa misma tarde, mientras los investigadores del campamento trataban de dar sentido a lo ocurrido, llegaron del laboratorio del FBI en Quantico los tan esperados resultados del análisis del archivo corrupto extraído de la última señal del teléfono de Dumas. Los técnicos llevaban semanas trabajando para recuperar los datos, y lo que consiguieron no hizo sino aumentar lo absurdo de todo el panorama. Era un archivo de audio de 1 segundo. No había gritos, ni voces, ni disparos. Lo único que se oía era un zumbido constante, monótono y grave. Un sonido como el funcionamiento de un enorme sistema de ventilación industrial o una enorme unidad de refrigeración. Este sonido mecánico e inhumano fue lo último que grabó el teléfono de Ronald antes de enmudecer para siempre. Ahora la investigación tenía 2 misterios irresolubles: un rastro que se perdía en la nada y un sonido que no venía de ninguna parte. Los hechos no cuadraban, y era más duro para la psique que cualquier amenaza física. El estancamiento psicológico de la investigación sobre el terreno obligó a la dirección del grupo operativo a cambiar de enfoque. Si el mundo físico no daba respuestas, había que volver al mundo digital y humano. La búsqueda sobre el terreno se redujo, y todos los esfuerzos se volcaron en la elaboración de los sospechosos identificados. Y fue aquí, durante los interrogatorios y análisis de sus comunicaciones, cuando se produjo un nuevo y decisivo punto de inflexión. Los investigadores rastrearon las conexiones de las mujeres de la licorería hasta 2 individuos clave: Quintarius White, de 32 años, y Kira Clark, de 27, ambos de Memphis. El examen de sus antecedentes conmocionó incluso a los detectives más experimentados. Apenas unos meses antes de la desaparición de Dumas, en febrero de 2024, habían sido acusados en otro caso de secuestro de madre e hijo, en el que la mujer había sido presuntamente obligada a dedicarse al comercio sexual. No se trataba de aficionados, sino de delincuentes experimentados, violentos y peligrosos. Un nuevo punto de apoyo surgió cuando los investigadores tuvieron acceso a la correspondencia entre White y Clark la noche del secuestro. Los mensajes de texto que intercambiaron revelaron la escalofriante anatomía de la conspiración. En un mensaje, White informó a Clark de que su víctima, Ronald Dumas, tenía $7,000 en su cuenta bancaria. La respuesta de Clark no fue solo una instrucción, sino una orden de tortura. Desde la distancia, dirigió el proceso al detalle, sugiriendo que White estirara a Dumas y le arrancara los dientes con unos alicates para acceder a su teléfono y a sus aplicaciones bancarias. Esta correspondencia era la prueba irrefutable que tanto había faltado. No solo revelaba el motivo, un robo trivial, aunque cometido con una crueldad inhumana, sino que también explicaba el papel de cada participante. Clark era el pensador, el organizador a distancia que dirigía la operación. White y otros eran los ejecutores sobre el terreno. Las mujeres de la licorería, resultó, eran el cebo que ofrecía a Dumas un trato de 2 por 1. Le hicieron caer en una trampa. Estos informes dieron a la investigación un nuevo objetivo. No solo encontrar a los secuestradores, sino demostrar la existencia de un grupo criminal organizado. La investigación recibió un nuevo y poderoso impulso. Ahora tenían nombres, motivos y pruebas. Solo quedaba una pregunta, la más importante, que ni siquiera esos espeluznantes mensajes de texto podían responder. ¿Dónde estaba el cuerpo de Ronald Dumas? Febrero de 2025,
trajo vientos fríos y una pesada y opresiva certidumbre. Después de que la investigación accediera a los mensajes de texto entre los secuestradores, la esperanza de encontrar con vida a Ronald Dumas prácticamente se había desvanecido. La espantosa ferocidad con la que se hablaba de su destino no dejaba lugar a ilusiones. Para la familia Dumas, el centro de su desesperada lucha había cambiado. Ya no buscaban la salvación de su ser querido. Buscaban justicia para él y respuestas para sí mismos. Su súplica inicial, "Encuéntrenlo", fue sustituida por otra más sombría, "Díganos dónde está". Mientras la policía y los alguaciles federales lanzaban una caza a gran escala de los 5 principales sospechosos que abarcaba varios estados, la familia inició su propia campaña, ya no para encontrar, sino para llamar la atención sobre el caso. Se dieron cuenta de que, sin presión pública, el caso podría ahogarse en papeleo y los sospechosos desaparecer en la inmensidad del país. La recompensa por información, que empezó siendo de unos modestos $2,500, se aumentó primero a $7,500 y luego a $10,000. Era un intento desesperado de romper el muro de silencio que estaban seguros rodeaba a los secuestradores. Sus esfuerzos se volvieron más específicos y estratégicos. La familia anunció la colocación de vallas publicitarias en la zona de Memphis, Tennessee. Se trataba de un desafío directo, lanzado al corazón del territorio enemigo, ya que esta era la ciudad natal de los principales sospechosos. Enormes vallas publicitarias, con la imagen de un Ronald Dumas sonriente, y el importe de la recompensa, debían ser contempladas por quienes pudieran saber algo. Sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Era una guerra psicológica en la que la familia utilizaba el único recurso de que disponía: la publicidad. Aparecían constantemente en los medios de comunicación, concediendo entrevistas, celebrando ruedas de prensa, a veces en colaboración con la National Association for the Advancement of Colored People. Su presencia constante en los medios de comunicación servía al doble propósito de generar nuevas pistas y mantener alerta a las fuerzas del orden. Tras sentirse ignorada al principio, la familia asumió el papel no solo de defensores de Ronald, sino de observadores de la propia investigación, sin permitir que desapareciera de los titulares de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, la operación oficial para atrapar a los autores estaba en marcha, pero sus detalles se mantenían en el más absoluto secreto. Para el público y la familia, fue una agonizante época de espera. Los días se convirtieron en semanas, y no había noticias. Parecía que los sospechosos, que habían mostrado una crueldad tan calculada, estaban igualmente calculados para huir. La esperanza de que su captura arrojara luz sobre el paradero de Ronald se desvanecía con cada día que pasaba. El ambiente era cada vez más opresivo. Había demasiados misterios, y seguía sin haber respuestas. La sociedad, que al principio seguía activamente los acontecimientos, empezó a cansarse. La historia corría el riesgo de convertirse en otro caso sin resolver, otra ficha en el archivo policial. El avance se produjo cuando ya casi no se esperaba. La acción coordinada de varias fuerzas del orden dio sus frutos. En una serie de redadas realizadas en Memphis, se llevaron a cabo detenciones. Los primeros en ser detenidos fueron los miembros secundarios de la conspiración, los acusados de dar cobijo a los principales sospechosos, y después, los objetivos clave, Quintarius White y Kira Clark, también cayeron en manos de la justicia. Su captura fue la culminación de una persecución de meses. La operación para encontrar a los criminales había concluido, pero para la familia Dumas solo era el comienzo de una nueva fase, la más angustiosa. Los juicios que revelarían por fin la verdad sobre el destino de Ronald. El desenlace, sin embargo, fue incompleto e impactante. La sala del tribunal sustituyó a la escena del crimen como escenario principal de la revelación, y lo que allí se escuchó horrorizó al público. Lo más revelador fue la vista de Kira Clark, extraditada de Tennessee a Alabama. Fue allí, en una vista de la ley Anaya,
en la que se decidía si se denegaba la libertad bajo fianza, donde los fiscales anunciaron públicamente por primera vez los detalles de la conspiración. La sala del tribunal del condado de Madison escuchó en un silencio sepulcral. Los fiscales leyeron los mensajes de texto que Clark intercambió con White. Se conoció el móvil de los $7,000, pero lo más impactante fueron sus a sangre fría y detalladas instrucciones de tortura. Las sugerencias de estirar a Dumas y arrancarle los dientes con unos alicates para acceder a su teléfono sonaban como el guión de una película de terror. Las vistas judiciales se convirtieron en la única fuente de información. Iban recomponiendo la imagen de lo ocurrido, pero cada nuevo fragmento no hacía sino aumentar el dolor de la familia. Se supo que 2 mujeres, Kailisha McKenney y Sabrina Chambers, con las que Dumas fue visto en la licorería, se dedicaban presuntamente a la prostitución y le habían hecho caer en una trampa. 3 de los 5 principales sospechosos, Tur McLaurin, Sabrina Chambers y Carissa Cash, seguían en busca y captura, pero ni siquiera la detención de la experta Kira Clark y del principal ejecutor, Quintarius White, aportó una respuesta importante. A pesar de todas las pruebas y las detalladas acusaciones presentadas ante el tribunal, en ninguna de las sesiones se hicieron declaraciones públicas sobre el paradero o el estado de Ronald Dumas Jr. La operación de captura de los delincuentes había concluido con éxito. La maquinaria legal de la justicia había comenzado su trabajo, pero para la familia no fue un desenlace. Fue una confirmación de sus peores temores, servida bajo una salsa de lenguaje jurídico y normas procesales. Obtuvieron la versión oficial, pero no el desenlace. La justicia para los presuntos autores había comenzado, pero la justicia para la familia Dumas seguía incompleta. Las detenciones no trajeron alivio, sino una nueva forma de incertidumbre, aún más profunda y angustiosa. La versión oficial del caso de la desaparición de Ronald Dumas Jr. suena ahora simple y aterradora. Era la historia de un brutal secuestro, por motivos económicos planeado y ejecutado por una red de peligrosos delincuentes. La víctima fue elegida al azar, atraída a una trampa, secuestrada y presuntamente asesinada para tener acceso a una cuenta bancaria de $7,000. La fiscalía confía en poder demostrar la culpabilidad de los detenidos. Para la justicia, el caso se acerca a su conclusión lógica. Pero si se mira más allá de los protocolos y los informes judiciales, queda claro, la versión oficial no explica ni la mitad de las rarezas que han plagado el caso desde el primer día. La cuestión del puñado de arena de río y cristal pulido encontrado en el coche sigue abierta. Esta prueba nunca ha sido explicada. Apunta a un lugar desconocido que no figura en ningún informe, a un punto intermedio en la ruta de los secuestradores que ha permanecido en el misterio. ¿Cuál era ese lugar y por qué lo visitó el coche de Ronald antes de ser abandonado en una carretera de Tennessee? El comportamiento de los mejores perros de búsqueda del FBI en ese mismo claro al sur de Memphis sigue sin explicarse. ¿Por qué el rastro de rastreadores entrenados profesionalmente, capaces de encontrar huellas de hace meses, se rompió en el mismo punto, como si una persona simplemente se hubiera desvanecido en el aire? ¿Fue el resultado de un ataque químico contra el suelo o fue realmente el punto en el que se rompe toda lógica? El sedán oscuro que seguía al coche de Dumas desde la licorería sigue siendo un misterio. ¿Era el coche de uno de los conspiradores conocidos? ¿O había otro actor desconocido en el caso cuyo papel nunca se ha establecido? Y por último, el misterio más importante. Una frase pronunciada por uno de los coconspiradores, Dedrick Woodard, durante el interrogatorio. No lo entiendes. No era quien ellos pensaban que era. Esta frase pone en tela de juicio la base misma de la versión oficial, la aleatoriedad de la elección de la víctima. ¿Fue este secuestro un error monstruoso? ¿O había realmente algún lado oculto en la vida de Ronald Dumas que ni siquiera sus más allegados conocían y que le convirtió en objetivo? Esa pregunta quedó sin respuesta. Woodard guardó silencio y no dijo ni una palabra más. El caso de Ronald Dumas Jr. es un excelente ejemplo
de cómo las investigaciones modernas se están convirtiendo en análisis de rastros digitales y la sala de vistas en una fuente primaria de información. Pero también muestra los límites de estos métodos. A pesar de las detenciones, a pesar de los mensajes de texto y los datos de geolocalización recuperados, la cuestión central sigue en pie. Nunca se encontró el cuerpo de Ronald. Sus hijos nunca tuvieron la oportunidad de despedirse de su padre, y la comunidad nunca supo qué ocurrió realmente aquella fría tarde de diciembre. Una historia que empezó con una simple paradoja, un teléfono en movimiento y un coche parado, terminó con una paradoja aún más compleja. Se ha encontrado a los autores, pero el crimen no se ha resuelto del todo. Y hasta que no se responda a la pregunta definitiva sobre el destino de Ronald, la justicia en esta historia seguirá incompleta. Y la sombra de la duda permanecerá sobre la versión oficial, recordándonos que a veces los hechos plantean más preguntas que respuestas.